Buenas noches con todos. Vamos a realizar la pregrabación del curso correspondiente a representación digital 3D. En esta oportunidad vamos a realizar una introducción al curso de 3D Max, en donde vamos a ir viendo el modelado tridimensional empleando las respectivas herramientas del programa. Uno de los primeros aspectos que vamos a ir viendo en esta sesión y en esta semana son la interfaz de usuario, también el panel de herramientas, la continuación y culminación de los ejercicios, sobre todo el 4B, ya que el 4A ya fue calificado, la creación de componentes estructurales, estribos y vigas y todo lo solicitado en la sesión anterior. La actividad ha sido programada, si bien es cierto, para el día domingo, pero ha habido una ampliación hasta el día lunes y se espera que cada uno de ustedes haya podido entregar el trabajo dentro de los plazos establecidos. Dentro de la interfaz de usuario del 3D Max, nosotros vamos a ir viendo la ventana principal del programa, vamos a ir viendo también qué componentes se toman en consideración dentro del programa, ¿no? Uno de ellos es el explorador de escena, por ejemplo. Luego tenemos la ventana principal del programa, en donde obviamente vamos a realizar todo el contenido del trabajo. Asimismo, esta configuración que viene en este caso predeterminada se puede posteriormente modificar también, ¿no? Si queremos trabajar con una sola vista, con 3, ¿no? Con 6, con 4, con 2 de manera horizontal, vertical. Entonces, dependiendo de las características del proyecto y también de nuestras necesidades, nosotros vamos a ir considerando esos aspectos, ¿no? Dentro de la propuesta y el proyecto. También nosotros vamos a poder ampliar de manera, en todo caso breve o momentánea, el viewport, ¿no? Entonces, a través de esta herramienta vamos a poder acceder rápidamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, fíjense cómo accedo rápidamente al componente del viewport. En todo caso voy a dibujar por mientras un elemento para que se pueda evidenciar mejor ello, ¿no? Fíjense ahí cómo cambia la ventana del viewport, ¿no? Hemos indicado también que podemos personalizar dependiendo de lo que nosotros vamos a ir requiriendo dentro del programa, ¿no? También cada uno de estos pueden ser modificables. Yo puedo mover y puedo ir viendo cada uno de estos componentes, ¿no? Fíjense que hay una zona o un recuadro amarillo. Eso indica que estoy seleccionando en todo caso el viewport donde estoy trabajando directamente, ¿no? Pero cualquier cambio que yo realice se realiza en paralelo, ¿no? Se realiza en todas las vistas. Entonces, de esa forma yo puedo acceder a la ventana del viewport. Entonces ahí hemos tenido algunas referencias en todo caso. Entonces el viewport tiene por defecto obviamente una vista top, una vista frontal, lateral y en isometría. Podemos configurar y hemos indicado el diseño y la disposición del viewport, y la vista activa, como hemos indicado, se resalta en color amarillo. También se puede acceder, aquí disculpen por el error, se puede acceder también dando clic derecho y luego seleccionando la opción configuración de viewports, ¿no? Es válido también ello dentro
del contenido. Entonces yo me acerco y aquí sale la opción configuración de viewport. Y ahí yo puedo acceder a la disposición top front, top front, top front, top front, top front left, top front left, también top front left, y las de 4 que vienen a ser top front left y la perspectiva, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo requiera, ¿no? Ejecutar dentro del programa y donde me sienta más cómodo, voy a ir trabajando. Por defecto vamos a trabajar nosotros sobre este cuadrante directamente, ¿no? Donde tenemos las 4 vistas de manera equidistante y distribuida, y donde obviamente vamos a usar también el viewport de maximización temporal, ¿no? Fíjense, si yo quiero generar algunas modificaciones en una determinada vista, simplemente lo activo y desactivo, ¿no? De esa manera me ayuda mucho esta herramienta dentro de la gestión de trabajos. Otra herramienta importante que nosotros vamos a ver es el panel de comandos, ¿no? Que sirve para la creación, modificación y cambio de propiedades de los objetos, ¿no? Aquí tenemos la herramienta del panel de comandos, en donde tenemos diferentes componentes, ¿no? Que tiene que ver con la creación, edición y modificación de objetos que vamos a ir incorporando dentro del programa en todo caso. Tenemos aquí, por ejemplo, la opción crear, la opción modificar, la opción de algunos parámetros específicos. Tenemos la opción de motion, que tiene que ver más con la animación, y por defecto a ustedes les va a venir de esta manera, ¿no? Ahí. Pero es importante, bueno, se recomienda en todo caso desglosar un poco más esta barra de tal manera que se generen 2 columnas, porque en algunos casos cuando vayamos trabajando los componentes van a tener ustedes acá un listado y acá también se va a empezar a incorporar otro listado. Entonces desde mi punto de vista considero que lo puedan tomar en todo caso como una recomendación, ¿no? Hay algunos que posiblemente ya con una mayor experiencia simplemente lo omiten o simplemente también lo trabajan de esta manera, ¿no? No habría ningún problema. Entonces son las formas de trabajar. A veces este panel también se encuentra en la parte izquierda, ¿no? Algunos inclusive lo sacan momentáneamente y simplemente trabajan directamente, ¿no? A través de comandos sobre la interfaz, ¿no? De la plataforma, pero siempre se recomienda tener a la vista ello, ¿no? Luego tenemos aquí el workspace. Dentro del workspace tenemos default, menú and toolbar. Eso ya va a depender de lo que yo requiera. Diseño estándar, que es el que se utiliza mayormente. Tenemos main toolbar modular. Creo que también es uno adecuado. Ahora aquí hay una opción de minimizar el panel de botones, ¿no? Aquí. Ahí yo puedo minimizar la información y puedo quedarme con la información, en todo caso, que es más conveniente, ¿no? Para el desarrollo de mi propuesta o proyecto. Entonces ahí tenemos este panel que es muy importante, que se le denomina panel de edición de comandos, ¿no? Hemos indicado, ¿no?, las diferentes vistas del espacio de trabajo, al toolbar, design, main toolbar, modular, que van a tener ciertas características y configuraciones que nosotros vamos a ir buscando. Y dentro del proceso de desarrollo también de los componentes a nivel
del programa se pueden ir intercambiando entre ellos, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, si yo inicio un nuevo proyecto tengo que definitivamente trabajarlo en un solo workspace. Yo puedo colocar varios de ellos y a partir de ellos obviamente poderlos trabajar, ¿no? Directamente, porque en algunos casos, por ejemplo, la barra de animación se oculta. Entonces, dependiendo de los iconos que yo también requiera para el desarrollo y edición del programa, voy a tener que ir cambiando entre unos y ellos, ¿no? Pero los principales se muestran directamente aquí en esta zona, ¿no? Hemos visto ya el espacio de trabajo, la barra de comandos, y vamos a ir viendo ahora la barra de herramientas, ¿no? Dentro de la barra de herramientas obviamente depende mucho del workspace, pero vamos a tener los principales elementos. Los elementos de edición que tiene que ver con control Z y control Y, ¿no? Atrasar o adelantar. Los elementos de edición de objetos que tiene que ver con mover, rotar y escalar. Y también los elementos del OSNAP, ¿no? Que es similar al AutoCAD. Nosotros también tenemos dentro del 3D Max elementos de OSNAP que los vamos a ir trabajando a medida que desarrollemos los ejercicios y las actividades, ¿no? Ya hemos visto la opción de minimizar, ¿no? La barra de estado, que nos sirve para poder tener un mayor espacio de trabajo en todo caso. En la parte inferior también nosotros tenemos la barra de coordenadas. Ahí nosotros trabajamos en base a los 3 ejes que se indica ahí en el programa, sobre los cuales se trabajan cada uno de esos componentes. Tenemos ahí los componentes en el eje X, tenemos los componentes en el eje Y y tenemos los componentes en el eje Z. Si nos vamos al programa, vamos a ver ello, ¿no? Tenemos aquí los componentes. Como no estoy seleccionando todavía nada, no tengo ningún valor. A medida que yo muevo el cursor, inclusive se van a ir registrando aquí ciertos parámetros, y también a medida que yo mueva o disponga los elementos. Los elementos se pueden variar en el en la vista top, en la vista front y en la vista left, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo yo requiera usar el programa. Fíjense acá, hemos seleccionado ya este cubo. Voy a hacerle un zoom de manera momentánea. Y fíjense en la parte baja, ¿no? Tengo elementos. Aquí le puedo poner, si me voy, por ejemplo, a la vista front, ¿no? Ahí está en cierta medida en el eje 0 y el Z no están activos, ¿no? Solamente está allá, perdón, ahí, ¿no? En el eje Y, por ejemplo, está ligeramente sobre la vertical, perdón, sobre el eje cartesiano, ¿no? Que corresponde al elemento en Y. Esto yo lo puedo modificar, aquí le pongo 0, o simplemente con el clic derecho, fíjense, puedo centrar el elemento, por ejemplo, ¿no? Lo mismo puedo hacer con el otro elemento, clic derecho y clic derecho, ¿no? Aquí hay unos triangulitos de esta manera. Le doy clic derecho y se va a colocar en el sistema de coordenadas por defecto, ¿no? Que es el 0,0. Desactivo la opción y fíjense, los elementos están superpuestos. Obviamente la vista en perspectiva no me permite ver, ¿no? Lo que está dentro. Eso va a depender mucho también de los tipos de visualización, que ya lo vamos a ir viendo posteriormente. Luego me puedo ir a la vista top para yo desplazar el cubo en el eje, por ejemplo, Y, ¿no? En el eje Y le voy a dar 10. Vamos a ver, 10, mucho.
Entonces 1 en todo caso, ¿no? 1, ya, 2, por ejemplo. Ahí fíjense cómo se va actualizando la información en cada ventana, ¿no? del viewport. Y fíjense, como yo tengo seleccionado ya la box o esta caja, también aquí tengo ciertas propiedades. Entonces por eso es que yo considero, dentro de mi modo de trabajo, como les indico, poder desdoblar esto un poco más, cosa que aquí me permite tener un acceso a las demás propiedades, ¿no? En todo caso, si trabajo de manera unilateral, voy a visualizarlo todo en este panel y voy a tener que desplazarme hacia la parte baja, ¿no? Pero si ustedes quieren ir viendo qué otras herramientas existen para un determinado componente, pueden ampliar en todo caso este componente. De igual manera acá, ¿no? Acá yo también lo puedo alargar dependiendo de cuál sea el interés que yo tenga en estas herramientas y en estas barras, ¿no? que están por defecto dentro de la plataforma. Voy a verificar si está grabando. Otro aspecto importante también es la barra de animación y tiempo. Esta barra de animación y tiempo permite ir gestionando la información temporal que se va a ir procesando dentro de un determinado proyecto de animación, ¿no? Tenemos ahí una determinada animación, un determinado movimiento que se va a ir registrando dentro de esta barra y dentro del componente, ¿no? directamente. Entonces todo ello va a ir haciendo que podamos tener una mayor gestión de cada uno de estos procesos directamente. Si nos vamos aquí al componente del 3D, ¿no? en la parte inferior yo tengo ahí, ¿no? esta barra de animación. Fíjense. Y aquí yo tengo un elemento que me va a ir midiendo, ¿no? un tiempo determinado, de 0 a 100, por ejemplo. Ahí vamos a ir viendo qué significan estos números posteriormente. Yo le doy clic acá y fíjense, no hay movimiento, por eso es que no me registra todavía el componente, ¿no? Pero imaginemos que va a haber un movimiento, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hemos generado ya una pequeña animación. Vamos a verificar, ¿no? Entonces, esta barra nos va a ir permitiendo gestionar determinados elementos y va a ir registrando también la información de los componentes en cuanto a animación principalmente. De esa manera yo puedo ir trabajando cada uno de los procesos en cuanto a la animación directamente. Entonces vamos a ir viendo que tenemos, ¿no? espacios para la edición, ¿no? el trabajo, luego tenemos para la modificación o creación, luego tenemos también espacios que nos van a permitir acceder a ciertas características y en la parte baja también otro conjunto de componentes que en algunos casos pueden estar más asociados al tema de la animación y también la disposición en un determinado eje de coordenadas, ¿no? Entonces esta es la interfaz que tiene el programa de manera sintética, se podría decir, y donde vamos a ir nosotros trabajando en las siguientes sesiones. Vamos a ir trabajando de igual manera que en el curso de Revit, de manera progresiva. En ese sentido es muy importante que podamos nosotros ir realizando las actividades que vamos a desarrollar en cada sesión, ¿no? Eso es muy importante, en todo caso tomarlo en consideración y tomarlo en cuenta. Entonces nosotros también podemos crear elementos, ¿no? Podemos crear
box, bueno, por defecto viene el programa en inglés, entonces ahí box hace referencia a una caja o cubo, esferas, cilindros, toros, toroides, algunos elementos, conos, tubos, pirámides, planos, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros vamos a querer trabajar. Uno de los aspectos importantes también es el tema de las preferencias, que podemos acceder a partir de la barra del menú, ¿no? En la parte superior. En la opción Customize nosotros podemos acceder a la opción de preferencias, en donde vamos a ir viendo algunos puntos importantes en esta primera etapa. Uno de ellos es la gestión del tiempo. Por defecto el programa viene con un número de guardados, que obviamente en algunos casos termina siendo un tanto incómodo, y también nos permite ir definiendo el backup en cuanto a intervalos, es decir, cada qué tiempo yo voy a guardar una versión del programa, ¿no? Entonces podemos trabajar en base a 4 archivos, ¿no? Que van a ser cada uno de ellos actualizados de manera frecuente, y vamos a trabajar bajo un intervalo o un backup de 15, ¿no? Entonces eso, bueno, 15 minutos, ¿no? Algunos de ustedes los puede poner en 2, en 1, eso ya va a depender de la gestión que cada uno de nosotros realicemos sobre el proyecto. Y lo que vamos a realizar en esta actividad práctica, vamos a trabajar con las formas básicas, y estas formas básicas las vamos a tener que ir incorporando en un nuevo documento. Aquí hay una actualización, ahí, ¿no? Vamos a ir incorporando un nuevo documento en donde vamos a ir describiendo el proceso de cada componente, ¿no? Que se va a ir realizando dentro de clase, y también los parámetros iniciales y la descripción en todo caso de las herramientas. Entonces vamos a ir familiarizándonos un poco con el programa, ¿no? Vamos a trabajar en la vista de perspectiva por mientras, y vamos a ir introduciendo algunos elementos. Primero vamos a irnos aquí al menú de creación o a la herramienta de creación, dentro del cual tenemos geometrías, tenemos elementos de superficie, luces, cámara, algunos componentes específicos, y también algunos componentes que tienen que ver con la edición de los objetos en específico. Entonces primero vamos a ubicar una caja. Vamos a darles medidas aleatorias. Luego podemos modificar estos parámetros, ¿no? En la opción de Modify, aquí podemos modificarlos directamente. No se modifican acá, por favor. Aquí se modifican las coordenadas, eso es muy importante. Pero para modificar las medidas me voy aquí a Modify, y ahí vamos a ir modificando las dimensiones, ¿no? Vamos a dibujar un cubo de 2×2 en todo caso. Ahí tenemos un cubo de 2×2. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener una esfera de igual manera, ¿no? Esfera. En este caso, ¿cómo insertamos la esfera? La esfera se inserta, le doy un clic, luego sin soltar voy generando el radio. Fíjense ahí en la barra lateral derecha cómo varía los parámetros y también las coordenadas, ¿no? Varían las coordenadas. Entonces aquí puedo inclusive ver el tema del número de segmentos, ¿no? Si le pongo 1, fíjense que trabaja con una geometría muy básica, ¿no? Aunque el mínimo nos menciona aquí es 4, ¿no? 5, y así sucesivamente le voy dando un mayor acabado en todo caso.
Entonces aquí se recomienda trabajar posiblemente en 20 o en todo caso en 40 para que se vea, ¿no?, una curvatura un tanto más ideal en todo caso. El radio también lo vamos a trabajar aquí en 1. En este caso, fíjense, sobre esta esfera nosotros podemos también desplazarla, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Primero vamos a centrarnos en estos conjuntos, ¿no?, de componentes en todo caso. Luego vamos a dibujar un cilindro, ¿no? De igual manera el cilindro primero coloco la superficie, fíjense, de base y luego la altura. Y aquí también puedo modificar el radio, le puedo poner 0.5 y la altura 3, por ejemplo, ¿no? Entonces esto me va a servir, por ejemplo, para generar posiblemente una tubería, una columna, ¿no? De igual manera la caja puede ser un elemento constructivo, ¿no? Ya va a depender mucho de las características que yo voy a ir asociando directamente al componente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el componente del toroide, ¿no? De igual manera tengo ahí ese componente donde me define aquí el radio 1, que tiene que ver con la dimensión sobre la superficie, y el radio 2, que es la sección. Aquí le vamos a poner 0.1, por ejemplo, para que se den cuenta, ¿no? Entonces yo tengo aquí dentro del toroide o toro un primer radio 1 y a partir de esta sección tengo otro radio 2, ¿no?, que está aquí representado en todo caso. No hay rotación, pero sí le puedo generar, ¿no? 45, 90. No varía mucho ahí porque es un elemento curvo, ¿no? Puedo tener yo en el cilindro, ¿no?, puedo tener aquí segmentos o capas. Puedo adicionarle, por ejemplo, 3. Aquí quizás sería conveniente cambiar, ¿no?, cambiar el modo en el cual se está visualizando, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya posteriormente. Ahí se nota mucho mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, 3 quiere decir los segmentos. En cuanto a altura tiene 5 segmentos. Y en cuanto a vertical tiene, por ejemplo, 18 segmentos en este caso, ¿no? Aquí de igual manera. Si selecciono la esfera, tiene aquí segmentos 40, ¿no? Yo le puedo dar aquí 30. Va a ir variando, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ello ya posteriormente. Por ahora vamos a centrarnos en la incorporación de los componentes. Luego tenemos aquí la tetera, ¿no?, que es un elemento importante dentro del programa a nivel icónico. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un radio de 2. Igual los segmentos tienen que ver un tanto con el componente, ¿no?, a nivel de visualización, ¿no? Si aquí le ponemos wireframe, vamos a ir viendo esos segmentos. Ahora yo selecciono la tetera y puedo ir aquí quitando algunos aspectos, ¿no? Es un componente muy interesante que ya lo vamos a ir viendo posteriormente. Luego tenemos algunos textos. Vamos a poner 3D, ¿no? Lo básico, ¿no? Y ahí está, ¿no?, el texto que yo puedo tener dentro del
modelado en todo caso, ¿no? Luego puedo seleccionar el elemento y puedo modificar también sus propiedades, ¿no? Donde considero que va a estar, y aquí el ancho y el largo, ¿no? Del espacio de trabajo en todo caso. Puedo elegir el tipo de fuente. Y de esa manera yo puedo ir insertando el componente y editándolo. Luego tenemos el cono. Dentro del cono me pide un primer radio, fíjense. Luego un segundo radio, o una altura, perdón. Y luego le genero el ángulo, ¿no? Fíjense acá, ahí por ejemplo, ¿no? A medida que me voy acercando al objeto se va generando el componente. Entonces, dependiendo de lo que yo requiera, puedo ir variando el radio, ¿no? Entonces, el radio 2 es de la parte superior y el radio 1 de la parte, en todo caso, inferior. Tenemos la altura, ¿no? Vamos a ir trabajando ello. Luego tenemos la geosfera, ¿no? La geosfera. Tenemos el elemento tubular. La pirámide. Y un plano, ¿no? Que me puede servir de base para los componentes. Y ahí nos vamos a dar cuenta que componentes están, ¿no?, debajo del nivel en todo caso. Entonces vamos a ir incorporando un plano de 10 por 10 en nuestro caso. ¿Ya? Vamos a... Aquí el plano lo modificamos. El plano va a ser de 10 por 10. A ver, vamos a ver de qué tamaño en todo caso es. No, tiene que ser más 100 en todo caso, ¿no? A ver, 100, un poquito más, vamos a darle en todo caso 200. Ahí vamos a tener el plano y dentro del cual vamos a ir dibujando, generando cada uno de los componentes, ¿no? Una caja, una esfera, un cilindro, un toroide, una tetera. Aquí en el texto van a colocar sus nombres y la inicial de su apellido en todo caso. Conos, geosferas, tubos, pirámides y bueno, el plano ya lo tenemos de 200 por 200. Los demás componentes lo vamos a trabajar a partir de números enteros, y en cuanto al cubo va a ser de 2 metros de lado. En la esfera hemos indicado, si mal no recuerdo, también 2 metros. Vamos a trabajar todos con 2, ¿ya? En el caso del cilindro, para que tenga una mayor altura, vamos a trabajar con 8 en todo caso. Y el radio 2, el toroide, bueno, aquí sí hay que tener en consideración el radio de 2 y el radio de la sección menor, quizás con .20 en todo caso, ¿no?, para que se note adecuadamente. En el caso de la tetera vamos a dar datos enteros, ¿no? Verifiquen ello. En el texto vamos a trabajar el nombre, ¿no?, el apellido. En el cono también igual, ¿no? Un radio de 2 y alturas de 8. La geosfera de igual manera, el tubo de igual manera, la pirámide y el plano que es de 200 por 200. ¿Ya, chicos? Entonces eso es lo que se va a ir trabajando dentro de la presente sesión. Vamos a pausar aquí la grabación en todo caso para irla subiendo al programa. Luego guardan este archivo y hay que realizar también el proceso en un documento PDF. Vamos a ir generando en interno la actividad de entrega, y los que
falten, vamos a irlo viendo. En todo caso, para darles algunos alcances. A ver, vamos a abrir un momento la aplicación y estaremos dando los alcances de los trabajos que han sido entregados dentro del plazo, ¿no?, que se ha establecido para la actividad del ejercicio 4B, ¿no? En este caso, el ejercicio 3 de Max va a constituir el ejercicio 3C, y dentro del cual vamos a ir generando el desarrollo en cada sesión. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a ir cargando la información a la plataforma para poder tener lista ya la pregrabación y que ustedes puedan también tener una mejor experiencia dentro de la sesión de clase. Muchas gracias. En breve estamos retomando las actividades.